Con el permiso de la mesa, compañeras, compañeros senadores. Hace un momento, en la presentación del dictamen por parte del presidente, hizo mención acerca del rezago que existe sobre 4 millones, alrededor de 4 millones de mexicanos que aún no cuentan con servicio eléctrico. Hizo mención del grave rezago que hay en el suministro del energético. Sin embargo, lo que no hizo mención es de que cuáles han sido los partidos que han estado al frente del gobierno y que precisamente por una mala dirección, por malas decisiones, por temas de corrupción, es que actualmente estamos padeciendo las y los mexicanos este lamentable rezago en un servicio tan importante para todas y todos los mexicanos. Hoy se nos presenta un dictamen que contiene el proyecto de ley de la industria eléctrica, en el que más que el fortalecimiento y crecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de ponerla en condiciones para enfrentar los nuevos retos que le exige el brindar servicios de excelencia y lograr la tan necesaria cobertura plena al 100% a la población, busca exactamente lo contrario: desmembrar y debilitar a la industria a fin de consolidar la apertura del sector, su entrega gradual al capital extranjero y su inminente desaparición. Todo ello en detrimento de la nación. Por ello, no es casualidad que en este proyecto de reforma el planteamiento consista en dividir los servicios de suministro de energía eléctrica de manera desventajosa, ya que por un lado se pretende que la Comisión Federal de Electricidad sea la que continúe siendo el suministrador de los usuarios de tipo residencial y los pequeños usuarios de uso comercial e industrial bajo tarifas reguladas por el gobierno federal, que serán pagadas mediante el establecimiento de la hipótesis de que pertenece a servicio básico, mientras que para los grandes usuarios, así como para los usuarios que suministran electricidad bajo modalidades de abastecimiento, cogeneración o importación, la ley crea una nueva figura llamada usuarios calificados. Todo un traje a la medida para que la CFE concentre su actividad en los pequeños usuarios y los privados puedan servirse con la cuchara grande a partir del establecimiento de infraestructura concentrada y con la garantía de ganancia, pues nunca será lo mismo cobrarle a 40 millones de usuarios que a uno solo. Ya no resulta sospechosa la intención de fragmentar una entidad cuya solidez radica, entre muchas otras cosas, por el respaldo que en sus funciones le otorga el ser parte del Estado mexicano y sobre todo porque sus procesos integradores le permiten la uniformidad en el otorgamiento del servicio de electricidad, ya que claramente al momento en que los compradores de energía en gran escala les son vetados y solo le dejan a cambio otorgar el servicio a los pequeños usuarios, con esta división de mercados queda claro a quién quieren beneficiar los promoventes del presente dictamen. Por si no fuera suficiente el desmantelamiento de la industria eléctrica, se crea, por mandato de ley, más burocracia, más organismos intermedios, ya que mediante el proyecto de dictamen se prevé la creación del Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, el cual será un organismo público descentralizado integrado por un consejo de administración y un director general. Sin embargo, se les olvidaron señalar cuáles son los requisitos que tendrán que cubrir los servidores públicos para ser parte del consejo. Igualmente, no se menciona cuál será el procedimiento por el que serán designados, dejándolo al libre arbitrio del Ejecutivo Federal. También es carente respecto al especificar sobre qué pasará si el Comité de Evaluación llega a encontrar alguna irregularidad, tanto en el CENACE como en el mercado eléctrico mayorista. Se adicionan figuras de abasto aislado, que consisten básicamente en la generación o importación de energía eléctrica para la satisfacción de necesidades propias o para la exportación, sin transmitir dicha energía por las redes de transmisión y distribución. Si bien esta figura funciona para aquellos que satisfacen su demanda principalmente por energías renovables, no queda establecido en el proyecto de dictamen qué obligaciones tendrán las empresas que destinen este abasto aislado para la exportación, lo que provocará que se establezcan en territorio nacional empresas que solo produzcan electricidad en el país y la vendan a precios y políticas que ellos consideren. En este sentido, en el dictamen se contempla modificar de manera indiscriminada el esquema de subsidio generalizado, sin contemplar la posibilidad de la existencia de las clases más necesitadas a las que habría que establecer tarifas de tipo social.
Este es un tema pendiente a corregir en las obligaciones del Servicio Público de Electricidad, pues, de lo contrario, se afectará gravemente el poder adquisitivo de por lo menos 20 millones de mexicanas y mexicanos. En lo referente a la geotermia, México es líder mundial, ocupando el cuarto lugar en potencial instalado con 958 megawatts. Se esperaba una normativa que aprovechara el gran potencial que existe en México, que contara con los mecanismos para impulsar la exploración y explotación de las zonas geotérmicas y buscara de forma gradual la reducción del uso de fuentes fósiles para la generación eléctrica a través del incremento en el porcentaje de participación de fuentes limpias de hasta un 35% hasta el año 2024. Lamentablemente, en el proyecto de dictamen poco de esto se vislumbra en sus contenidos. No es nuevo el desinterés del gobierno por incorporar como prioridades la generación de energías limpias, a pesar de que nuestro país ha adquirido compromisos internacionales importantes al respecto. El corto plazo o la inmediatez son los hilos conductores de esta reforma y queda claro que el desprecio por las energías limpias es consecuencia de que para cuando se requieran los actuales servidores públicos seguramente ya no estarán en sus cargos. Lamentamos lo vislumbrado en el proyecto de dictamen, una ley que prácticamente desprecia cuestiones como el cuidado del entorno ecológico, pues prohíbe efectuar actividades de reconocimiento en zonas urbanas, en áreas donde se localicen instalaciones estratégicas en materia de seguridad nacional y solo sobre bienes de uso común, pero no las restringe o prohíbe para realizarse dentro de las áreas naturales protegidas. Y por otro lado, se generan una serie de derechos y obligaciones de los titulares de permisos y concesiones, de los cuales en ninguna se contempla la obligación de procurar, proteger y cuidar el medio ambiente, todos los procesos relacionados en la materia, de acuerdo con lo previsto en las reformas constitucionales. De la misma forma, señala que para el aprovechamiento de la energía térmica del subsuelo se realizará mediante estudios de reconocimiento para permisos de exploración y concesiones de explotación, las cuales podrán otorgarse por la Secretaría a la Comisión Federal de Electricidad, a las empresas productivas del Estado o en su caso a particulares. Pero también se otorga al titular de una concesión la facultad de ceder sus derechos a quienes reúnan las calidades y capacidades equivalentes a las exigidas al concesionario cedente, previa autorización de la Secretaría de Energía, lo cual, sin los controles de vigilancia, supervisión y el establecimiento de sanciones, la cesión de derechos se convierte en un foco de corrupción, ya que solo basta que la autoridad competente otorgue su permiso para que se realicen este tipo de cesiones. El proyecto de dictamen, en el que se incluye la Ley de Energía Geotérmica, carece de preceptos que vigilen el cuidado de los recursos naturales, así como de mecanismos de evaluación de impactos sociales y ambientales por los procesos de permisos y concesiones. Por lo tanto, no se cumple con lo dispuesto en el artículo 17º transitorio del Decreto de Reforma Constitucional, en lo referente a establecer en las leyes secundarias las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente en todos los procesos relacionados con la materia del decreto en los que intervengan empresas productivas del Estado y los particulares. Es improcedente una ley que regule el reconocimiento, la exploración y la explotación de energías renovables que carezcan de mecanismos que protejan los recursos naturales y, como consecuencia de un mal diseño, estos procesos contaminen de la misma forma o más que la generación de energía por hidrocarburos. Ya en el transcurso del debate, compañeras y compañeros, creo pertinente que se den a conocer cuáles son las verdaderas intenciones, por ejemplo, en el aspecto laboral. Queremos saber qué va a pasar ahora con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para ver si van a sufrir el mismo destino que los compañeros del ESME, que de un solo plumazo, como todos sabemos, mandaron a la calle a miles de trabajadores que, por supuesto, representan a miles de familias en este país. Queremos saber a qué atienden las diferencias, por ejemplo, en la conformación de los consejos de la Comisión Federal y de la CFE, donde por una parte en la Comisión Federal de Electricidad permanece la voz del sindicato, por otra parte, en el caso de Pemex, eliminan la voz del sindicato. ¿A qué obedece esto? A cuestiones políticas. Ya se estará vislumbrando por ahí tal vez la posibilidad de una desaparición gradual también de un sindicato más en nuestro país. También estaremos poniendo atención para poder ver las diferencias que tienen que ver con la desincorporación, ya que también hay una clara diferencia, ya que en este particular sí prevén el asunto no como se dio en la parte de Pemex,
aquí sí se prevé el asunto de la expropiación. Señoras y señores senadores, a la izquierda le es presentado un proyecto de dictamen con múltiples carencias y aspectos que, aunque obliga el precepto constitucional, no son abordados como consecuencia del desinterés de la clase gobernante a tener un futuro energético sustentable, con el soporte y cuidado al medio ambiente para las siguientes generaciones. Los contenidos del proyecto nos dejan tal y como en el anterior, con más dudas y preocupaciones que certezas. La ausencia de candados, contrapesos, sanciones específicas y contundentes en un tema tan importante que no se vislumbran en este proyecto de dictamen, y solo podemos concluir que a los impulsores una vez más no les importó elaborar un proyecto de ley adecuado y que verdaderamente permita un impulso distinto a nuestro país, y que lamentablemente consideramos nuevamente están puesta en primer lugar los intereses de las industrias que puedan venir a acaparar el mercado energético de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.